Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En los anteriores videos hemos visto lo relacionado con la definición de las funciones y hemos citado algunos ejemplos de lo que consisten las funciones, como el que vemos en nuestra pantalla inicial. Aquí en nuestra gráfica, o más bien en esta fotografía, se están relacionando el tiempo y la distancia recorrida para obtener gráficos de velocidad y aceleración. Entonces, en esta gráfica o en esta fotografía estamos dando a entender que la relación de dos variables, una independiente y otra dependiente, consistirá entonces en una función. Y como vemos en este ejercicio, la persona pues se ha desplazado en línea recta y vamos a ver entonces nuevamente la recreación de esta simulación. Entonces vamos a mover la persona hacia la derecha con el cursor para poder generar entonces las diferentes gráficas de posición, velocidad y aceleración. Entonces podemos visualizar en la parte de abajo cómo se van generando las gráficas a medida que con el uso del cursor se va moviendo la persona. Bueno, vamos a llevar a la persona hasta los 10 metros para hacer un análisis respectivo. Bueno, entonces podemos hacer el siguiente análisis. En la primera gráfica, a medida que la persona iba avanzando, ¿cierto? A través del tiempo, pues se iba cubriendo una mayor distancia. Podemos entonces observar aquí que finalmente la persona se ubicó a 9,988 metros con respecto pues a su punto de partida. Acá vemos entonces una relación de tiempo y distancia, ¿sí? En la cual pues podemos obtener una variación de la velocidad, ¿sí? Esta figura se produce, o esta gráfica se produce porque no se tuvo uniformidad en el momento de mover el cursor o al momento de mover el mouse de mi computador. Entonces por eso la gráfica se obtiene de esta forma, ¿sí? Al igual que en la aceleración, si no hay una figura o una forma regular en nuestra gráfica, sino que hay variaciones, ¿sí? Hay altos incrementos, hay altos decrementos, ¿sí? Entonces, en ese orden podemos establecer que las funciones pueden tener diferentes formas, ¿sí? Sin embargo, es necesario recordar, es necesario establecer qué tipo de funciones podemos encontrar. Entonces vamos a regresar a nuestra pantalla anterior para indicarles qué tipo de funciones podemos encontrar, al igual que su dominio y rango, que es un tema bastante importante. Esta es la forma general de una función lineal, las cuales reciben ese nombre debido a que al proyectarlas de forma gráfica se presenta una línea continua. Vamos a plantear un primer ejemplo de función lineal y vamos a determinar su dominio y rango. Tenemos entonces la función f de x igual a 2x más 3. Vamos a dirigirnos a GeoGebra para visualizar su proyección gráfica. Vamos entonces a digitar en nuestro programa de GeoGebra, nuestro simulador, la función que tenemos en nuestra pantalla anterior. Entonces vamos a digitar f de x va a ser igual a
2x más 3. Y vamos a revisar, vamos a verificar que efectivamente se nos presenta una proyección gráfica, ¿sí?, de este tipo, una línea continua, ¿sí? Es decir, aquí podemos también visualizar, podemos también verificar el concepto de función, donde a cada elemento de entrada le corresponde uno de salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la x tiene un valor de 0, ¿sí?, f de x va a tener un valor de 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si x tiene un valor de 2, f de x tiene un valor de 7. ¿Sí? Miremos qué sucede con los números negativos. Por ejemplo, si x tiene un valor de menos 5, f de x va a tener un valor de menos 7. ¿Sí? Entonces, un asunto importante para agregar lo relacionado con el dominio y el rango. Si alejamos nuestra pantalla, si usamos las herramientas de GeoGebra y alejamos nuestra pantalla, podemos visualizar que nuestra línea, nuestra función siempre va a ser continua. Entonces, allí también podemos observar que la escala de números va cambiando, ¿sí? En este caso, se produce un cambio de 200 en 200, ¿sí? Entonces, si seguimos alejando la pantalla, podemos verificar que no se va a presentar ninguna restricción, ninguna indeterminación, ¿sí? Entonces, esta es una forma, ¿sí?, el uso de GeoGebra es una forma de verificar, de visualizar que el dominio de una función lineal son todos los números reales. Es decir, cualquier número que vayamos a introducir en nuestra variable independiente x va a tener siempre un valor de salida, ¿sí? Entonces no se produce ninguna restricción, al igual que en el rango, ¿sí? Tenemos entonces como dominio los números reales, es decir, si le ponemos aquí al valor de la x cualquier número, siempre se va a generar un valor de salida, ¿sí?, que va a pertenecer a los números reales. Vamos a ver entonces en nuestra anterior pantalla cómo funciona en más detalle ese aspecto, ese concepto del dominio y del rango. Bueno, entonces para complementar lo que les dije hace un momento de que el dominio de una función lineal son los números reales, al igual que el rango. También el rango de una función lineal son los números reales. Entonces, para realizar los cálculos respectivos, entonces voy a reemplazar la x, nuestra variable independiente, con números, ¿sí?, del conjunto de los números reales. Entonces, si le doy a la x un valor, por ejemplo, puede ser de menos 1, entonces vamos a ver qué resultado obtenemos. Entonces, f de menos 1, ¿qué valor nos resultará? En el lugar de la x lo voy a reemplazar con menos 1. Entonces, 2 por menos 1 más 3. Entonces, 2 por menos 1 es menos 2, más 3 va a ser igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a agregar un nuevo valor, ¿sí? Digamos, un valor positivo, ¿sí? Vamos a reemplazar la x, puede ser por el número 3. Y luego regresamos a GeoGebra para hacer la respectiva comparación. Entonces decimos 2 por 3, y en el lugar de x ponemos entonces el número 3 más 3. Y efectuamos las operaciones indicadas. Entonces 2 por 3 es 6. Y ahora 6 más 3 va a ser igual a 9. ¿Sí? Esta es una forma también de comprobar, ¿sí?, de que
el dominio y rango de una función lineal son los números reales. Entonces vamos a regresar a GeoGebra. Entonces, en nuestros cálculos previos, vamos a fijarnos brevemente. Si x tiene un valor de menos 1, f de x tiene un valor de 1, tal y como lo tenemos aquí. Vamos entonces a señalar esa coordenada con un punto. ¿Sí? Entonces, si x tiene un valor de menos 1, f de x tiene un valor de 1. Vamos a ver entonces el otro punto. Si x tiene un valor de 3, f de x va a tener un valor de 9. Vamos a fijarnos. Entonces tenemos el número 3 por aquí y vamos a localizar el número 9 un poco más arriba. Listo, justo ahí. Entonces, si x tiene un valor de 3, f de x va a tener un valor de 9. ¿Listo? Entonces son formas, son estrategias para reconocer que el dominio y rango de una función lineal son los números reales. Bueno, entonces para ir concluyendo este video sobre el dominio y rango de funciones lineales, podemos también tener en cuenta de que nuestra forma general de una función lineal pues es f de x igual a mx más b, ¿sí? La letra m hace referencia a la inclinación de la función y b hace referencia al intercepto, ¿sí? Es decir, en qué lugar el eje o en este caso el eje f de x, si nuestros valores de salida van a coincidir o va a tener pues esa interrupción con el fx. ¿Listo? Me explico mucho mejor. Nuestra pendiente en este caso es 2, ¿sí? Y nuestro intercepto es 3. Entonces vamos a identificar esos valores en nuestra gráfica de GeoGebra. Entonces, partiendo del intercepto tenemos el número 3, entonces vamos a marcar un punto, ese punto del intercepto, ¿sí? Y a partir de ese punto entonces podemos usar la pendiente para hallar un nuevo punto. Entonces, el intercepto es 3 y ahora usamos la pendiente, ¿sí? el número 2 para hallar un siguiente punto. Entonces, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba recorremos 1 y 2 unidades y hacia la derecha una unidad. ¿Listo? Esa es la pendiente, la inclinación 2. Para esto que les estoy explicando es muy importante recordar el concepto de pendiente, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cómo hallar la pendiente de una función lineal o de una recta. Bueno, entonces vamos a dejar por sentado, vamos a dejar escrito en nuestra anterior pantalla el dominio y rango de este tipo de funciones, que es lo que nos ocupa comprender el día de hoy en el presente video. Vamos a escribir entonces que el dominio de una función lineal son todos los números reales. Dominio son todos los números reales, lo podemos establecer de esta forma. Entonces, siempre que hablemos de función lineal, podemos indicar que el dominio son los números reales, es decir, cualquier número, y el rango también va a ser cualquier número. Listo, los resultados. Bueno, espero pues que les haya quedado claro el dominio y rango de este tipo de funciones lineales. Eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.